¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de su programa Sin Anestesia, siempre por el diario Expreso. No se olviden de darle me gusta al programa, de compartirlo en todas sus redes sociales y de, por supuesto, suscribirse a la página, al canal de YouTube, mejor dicho, del diario Expreso. Hay una información que ha pasado desapercibida entre esta ola de inseguridad ciudadana que afrontamos y entre cada noticia que surge a diario. De acuerdo con el último estudio de INEI, la última publicación, el 27.6% de peruanos son pobres. Eso quiere decir que alrededor de 9.4 millones de peruanos son pobres. De 10 peruanos, 9, mejor dicho, de 10 peruanos, la mitad, 9.4 millones son pobres. De 10, 3 peruanos son pobres. Para hablar al respecto, hemos convocado al economista José Luis Tapia, que muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Cómo está, José Luis? Muchas gracias por la entrevista. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias por la invitación, Aarón. Sí. En el 2024, el 27.6 peruanos es pobre. Y hay una información que a mí que me ha alertado. En una columna de Parodi, del economista Parodi, él señaló que no solamente es esto, que hay 9.395.000 pobres en 2024, sino que hay en vulnerabilidad alrededor de 60% de peruanos. ¿Cómo explicaríamos esas cifras? Por los retiros de la AFP, CTS, la clase media se ha, digamos, achicado y entonces sus activos financieros, ahorros, depósitos, se han visto disminuidos, pues, ¿no? Tú sabes que desde el año 2019 a la fecha ha ido autorizándose retiros en las CTS y en los fondos de la AFP. Se considera que son más vulnerables porque ahora ya no tienen los ahorros iguales como lo tenía hace 4 o 5 años atrás, y eso lo hace más vulnerables porque pierde el empleo e inmediatamente pasa a la línea de pobreza, ¿no? Que son 454 soles por debajo de eso, ¿no? Exacto, sí, exactamente el 62% de la población es pobre o vulnerable. Sí. Estamos hablando de cada 10 peruanos, 6 están en esa situación, lo cual es sumamente peligroso. Frágil. ¿Cómo se califica a alguien de pobre que su ingreso mensual no supera los 454 soles? Sí, hacen una canasta el INEI Uh -huh. donde están los productos principales, sumas una familia de 4, cada uno aportando 454, lo cual te hace 1.816 soles aproximadamente, Uh y se -huh. dice que a partir de esa canasta para arriba deja de ser pobre y hacia abajo eres pobre, ¿no? Claro, y quienes se encuentran en vulnerabilidad son las personas cuyo gasto mensual es menor de 741 soles. Sí, aproximadamente con esas salvedades de los ahorros, ¿no? Claro, aunque se ha presentado una ligera disminución con respecto al año anterior, ¿no? Porque la Sí. pobreza monetaria se encontraba en 29% en 2023 y pasó a 27.6 en el 2024. Esto es totalmente insuficiente, ¿no? Por supuesto, ¿no? Todavía tenemos 9 millones de personas pobres y eso es lo que llama la atención, que se haya detectado que haya sido más en la zona urbana que en la rural. Eso es lo que más llama la atención, quiere decir de que los programas sociales han estado funcionando de alguna manera en las zonas rurales, pero no en las partes dentro del casco urbano, que es por ahí donde se ve digamos, la tensión, ¿no? De que cómo es posible dentro de una zona que se supone tiene agua, luz, teléfono, ¿no? Todo, estén en esas condiciones de pobreza. Quiere decir que ahí hay un problema de filtración de los programas sociales dentro, pues, de los distritos donde se encuentran más, ¿no? San Juan del Lurigancho, digamos, de las periferias más altas de Lima, ¿no? Como tú sabes, hay viviendas que están en los cerros, bien alejados, donde ahí están las esteras, donde están ahí las personas que tienen que bajar con sus baldes para subir de nuevo baldes de agua, ¿no? Y entonces estas personas pues viven de empleo informal, ¿no? O sea, quiere decir que puede ser que un día lo tengan y otro día lo pierdan, ¿no? Y sin derecho a nada, ni CTS, nada. O sea, estamos, como se dice, bastante mal en ese aspecto porque no se recupera a los periodos previos de la pandemia. O sea, que quiere decir 2019 no hemos podido recuperar esos 3 millones de puestos de empleo que se han perdido, ¿no? ¿Y tú crees que ya se puede hablar que este resultado
es culpa de la gestión de Dina Boluarte? Lo ha acentuado más, ¿no? Porque debió haber hecho reformas liberales para salir de la pobreza de manera inmediata, con crecimientos, pues, fuertes del PBI de 7, 8, ¿no? 6%, que era lo que se necesita en estos momentos, porque son 400.000 personas que buscan empleo, pero la economía absorbe solamente 100.000. Entonces te vas a quedar siempre con 300.000 personas sin empleo, ¿no? Los que ni estudian ni trabajan, que también forman parte de ese problema. Y sobre todo la juventud, ¿no? Que sale de los colegios y no encuentra trabajo, ese es digamos, un problema diario, ¿no? De los chicos que tienen que vérselas cómo pueden ganarse, aunque sea cobrando o jalando, como se dice, para el transporte público, para que suban los colectivos, ¿no? Que son cosas muy rápidas, encuentran empleos muy rápido, o a las afueras del mismo Gamarra también se ponen a vender politos de 25 soles y tratan de agenciarse por lo menos 5 soles por cada polo que ganan, ¿no? Entonces son, digamos, empleos muy precarios para lo que se necesita en estos momentos, ¿no? Claro, mencionabas el año 2019, la pobreza se ubicó en Sí, ese año en el 20.2%. el más bajo de todos, ¿no? Sí. Sí, y ahora estamos en 27.6% más, ¿no? Exactamente, son bastantes millones, como digo, ahí no se ha recuperado todavía, o sea, todavía para 10, dice 10 años y mantenemos el nivel de crecimiento del 3%, a un ritmo así, ni siquiera en 10 años vamos a poder lograr a los niveles del año 2019, ¿no? O ¿Pero tú sea, crees que este año, ya 2025, crezcamos 3%? yo dudo, por las razones electorales, la incertidumbre. Si bien ha incrementado algo la inversión privada, que es el motor justamente que saca de la pobreza a la gente, pero es muy bajo ese crecimiento del 6% a nivel de minería, no minería, ya, por si acaso, ¿no? Porque tú sabes que dentro de la inversión privada, que es la que empuja el empleo, más o menos un 60% es no minería, o sea, quiere decir, son inversiones en cualquier otra área de económica, que no sea construcción, que sea, no sé, hospitales, educación, o comercio mayorista, minorista, ¿no? Ese 6% todavía que crece algo es por la minería, ¿no? Minería y construcción, que son las, digamos, las dos que están ahí empujando el carro para que la economía crezca. Pero el resto, el 60% de toda la inversión privada, es la que está estancada, la que no crece, la que está ahí con las justas, tratando de ver. Esa es la que se va a ver más afectada dentro de este periodo del año 2025 y yo creo que podamos llegar con las justas al 2%, ¿no? Me puedo equivocar, ¿no? Como tú sabes, esto es muy variable. Pero tú auguras que llegaremos con las justas al 2%. Sí, yo pienso que sí, porque han habido así ajustes el año pasado que se ha crecido algo. Igual, en el primer semestre estaban con impulsos del 4, decían 4, 4,1, y después ya a la mitad de julio ya empezaron a bajar las expectativas y empezaron a bajarlo a 3, 3,1, después dijeron no, 2,9, después no, 2,5, ya a final de año ya tuvieron que admitir que era 2%. Claro. Es una cosa Eh, y en impredecible. este contexto donde hay 9.4 millones de peruanos pobres, ¿cómo podemos seguir manteniendo una empresa como Petroperú que pierde al año alrededor de 1.000 millones de dólares? Bueno, ahí tenemos que hacer reformas, ¿no? Definitivamente. A esta empresa hay que venderla como sea, porque va a seguir arrojando pérdidas. El señor Narváez, bueno, ¿qué va a decir ahora con la primera pérdida acumulada que tienen este año, ¿no? 111 millones de dólares, ¿no? 111 millones de dólares. ¿Qué va a decir él? Bueno, que no se puede esperar mucho tampoco, ¿no? O sea, va a salir siempre con No, pero argumentos ya a tiró la favor de... toalla también, ¿no? ¿Perdón? Ya tiró la toalla también, porque él apuesta por la empresa, por tener un estado empresario y cree que Ah, no, el el señor hidrocarburos es un sector está, estratégico. digamos, él es, pues, profesor de San Marcos, ¿no? Como tú sabes, ¿no? Va a sacar siempre la cara, al menos él, ¿no? Va a sacar la cara por la empresa estatal, va a tratar de... Y es el favorito, ¿ah? Del sindicato, así que vamos a tener ahí seguramente por el resto del año al señor Narváez. Y mientras tanto, pues el Perú le va a faltar recursos y a Petroperú le va a sobrar dinero, le van a seguir inyectando, porque le ponen empresa estratégica, ¿no? Y ese tipo de adjetivos
nada de bueno tiene porque ya tú mismo lo has dicho, se ha perdido ahora este año más los 20.000 millones desde el 2013 a la fecha, que se pudieron haber construido 300 colegios de alto rendimiento o de 1.000 alumnos cada uno, o 30 hospitales Rebagliati de última generación. Claro. Entonces, ¿qué es lo que está funcionando ahorita? Ahorita nos mantenemos solamente, principalmente por la minería. Estamos en piloto automático prácticamente. Sí, pero ojo que minería solamente te absorbe poco empleo, ¿no? O sea, Sí, estamos hablando del 11% nada más del PBI y eso poco se siente. Por eso que Cajamarca, Loreto, teniendo Cajamarca, tremenda meca de oro, ahí tienes a 3 empresas para mineras, ¿por el qué lado no se pobre del siente? país, ¿no? Claro, no se siente la presencia de la minería ahí a nivel de toda la población de Cajamarca para decir que estamos bien, que gracias a la minería, porque representa justamente el 11% del PBI y poco empleo produce fuera de la minería, o sea, las economías externas que se conectan con la minería es muy poco para incidir en el nivel de vida de las personas para que sientan de que la minería es la entidad, digamos, o la actividad económica que genera bienestar a nivel general. O sea, hay que mirar el sector servicios, 65% del sector servicios. Y ahí es donde tiene que apuntar juntamente los esfuerzos del gobierno, es liberar a los emprendedores de los impuestos, de la carga tributaria, la carga laboral, el trámite, la persecución, que ahora quieren aprobar ese proyecto de ley de SUNAFIL para bonificar a los inspectores cada multa que vayan poniendo, ellos van quedándose con un porcentaje de ese premio por multar a empresas, entonces se va a convertir en un ente recaudador de impuestos, SUNAFIL, en lugar de estar verificando si se cumplen o no las condiciones mínimas laborales, ¿no? Entonces, ese es el enfoque que tenemos con el gobierno, ¿no? Es un gobierno represor de la iniciativa privada, represor, porque no encuentra mejor argumento que poner ese proyecto de ley que quería más bien desalentarlo y desactivar SUNAFIL, como también muchas entidades reguladoras que castiga al que produce, ese es el peor, y encima le piden que la inversión privada camine, que dé su, digamos, su señal de vida, ¿no? Tienen que impulsar la inversión privada y cuando tienes ahí A casi... pesar del gobierno, ¿no? Del Estado, mejor Ese dicho. es el problema que tenemos, pues porque se piensa que el gobierno es el amigo de los negocios, cuando se ha convertido en su principal enemigo, porque desalienta la inversión, tenemos a una presidente que se aumenta o quiere aumentarse el sueldo, manda malas señales al sector privado, no lo alienta, encima tienes los muertos ahí de empatadas, hay que cerrar la minería como si fuese así, como una bodega a las 5 de la tarde, cierrar la bodega. O sea, el desenfoque de la ¿Cómo señora explicas está eso, apagando José los Luis? sueños, ¿no? ¿Cómo se puede explicar un decreto tan absurdo que ha paralizado toda la actividad minera en Patás? Porque Incluida la formal, principalmente, ¿no? Porque ellos son los que paran, las empresas formales legales son las que han paralizado, ¿no? sí, pues ese es la señora se asesora mal, creo que no le hace caso al ministro de Economía, porque el ministro de Economía, él tiene bien claro, digamos, su enfoque, ¿no? De la inversión privada. ¿Cómo va a aconsejarle el ministro de Economía que cierre patas? Eso ha sido porque he escuchado a los, como le dice, a los halcones, ¿no? En este caso del que combate el crimen, y entonces le he dicho, no, cierra usted, así como si fuese una entidad, y ahí van a meterse todos los criminales, se van a meter a los socavones de las empresas formales de minería y van a hacer lo que quieren y se van a adueñar de esos socavones y para sacarlo va a ser más difícil todavía, ¿no? O sea que Mientras es... estamos conversando, ya se ha tomado juramento a tres Ah, nuevos ministros, ¿no? Ya salió Salardi del Ministerio de Economía y ha entrado nada menos que Raúl Pérez Reyes. ah. ¿Qué piensas de Raúl Pérez Reyes? Para mí no hay nada positivo, ¿no? No, el señor es burócrata, el señor viene desde su inicio, viene desde, si no me equivoco, Ocitel, y Ujú. mucho más antes ya trabajaba en Indecopi. O sea, el hombre es puro burocracia. O sea, no vas a encontrar novedades en el camino porque él se ha formado así, viene de la Universidad de Lima, lo conocemos de lejos del año 98, cuando trajimos al profesor Israel Kirchner, el representante de la escuela austriaca, él fue uno de los panelistas que no enfocó bien su pregunta al hacerle la pregunta a esta eminencia, y bueno, entonces ya tengo ya más o menos un conocimiento de él, le he seguido un poco la trayectoria, así que
o bien sigue lo de Salardi manteniendo ahí el enfoque de la inversión privada, o desactiva lo de Salardi y lo del ANIN, ese autoridad de la inversión privada, porque se le están levantando 3 o 4 sindicatos porque tienen el miedo de que a la hora de fusionar esos programas se queden sin empleo los burócratas ahí de los 14 programas, ¿no?, de inversión estatal, ¿no? Claro, lo que queda claro que este es un gobierno de izquierda, ¿no? Y no creo que implemente ninguna política liberal. No, eso menos esperaba, pero hay cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, mantener el equilibrio fiscal. Bueno, eso lo ha roto la señora desde hace 3 años o 2 años. ¿El por qué? Por estar aumentando gasto corriente. Ya el gasto corriente es elevado, ¿no? Más del 70% del presupuesto público es gasto corriente. Pero a acentuar más en sectores para ganarse el voto, eso es lo que, y menos aún porque ahora aumentando el presupuesto, pero dirigirlo a sus amigos, ¿no? De la región Cusco, de la región La Libertad, asignándole más presupuesto para las obras de sus amigos, ha hecho de que otras regiones pues empiecen a mirar con distinta mirada a la señora, ¿no? Pensando que ya no está haciendo las cosas como presidente, sino quiénes son el círculo de mis amigos, ¿no? Claro. Entonces, nada positivo nos augura con Pérez Reyes a cargo del MEF. Solo aguantar hasta el 2026. Sí, vamos a tener que esperar a ver qué medidas, a ver novedosas dentro de la burocracia vayan a colocar. Su formación, como dije, es economista de la de Lima, pero tiene una formación burocrática, por tanto, no creo que vaya a mirar al mercado como una solución a la falta de inversión privada, sino seguramente va a buscar estímulos dentro del Estado, como rebajar algunos tipos de regulaciones u otros tipos de medidas, no sé, tal vez hablar un poco más de las zonas económicas especiales, ¿no? Pero eso ya va a ser de aquí a dentro de un año o 2 años cuando apruebe el Congreso esas zonas y las empiece a liberar de esta carga elefantiásica del Estado, ¿no? Entonces, de Eh, esa manera, ¿no? Pues no tiene margen de maniobra, ¿no? Ese es el problema de él, ¿no? bueno, todo el Perú debería ser un país económico especial, no sé cómo podría llamarse, donde no se cobra impuesto, o sea, no se cobra impuestos a las industrias que vengan del extranjero, ¿no? O lo mínimo, ¿no? Sí, un país de libre mercado debería ser, ¿no? De un país de bajos impuestos, de un gobierno limitado de pocos ministerios, hacer una especie de shock productivo con deflación, ¿no? Que es lo principal para que la gente sienta de que su dinero compra, pues, porque ahorita tú sabes, cada fin de mes es un problema de llegar, si es que no te agarras la tarjeta de crédito y sacas de ahí para pagar lo que te falta porque el ingreso no te alcanza, bueno, vamos a tener que esperar que eso suceda. Entonces, de aquí para adelante, esperemos que el ministro, pues, a ver si algo se le ilumina, empiece a mirar más el mercado y mire las trabas que ahorita están, digamos, poniéndole una soga al cuello a los emprendedores, a los Y empresarios, con, porque con esos incentivos, si convertimos el Perú en una zona económica especial gigante como país, como nación, así. llegan las empresas extranjeras, ponen sus empresas acá, nosotros vamos a ofrecer mano de obra y en un mediano o largo plazo ya los propios trabajadores de ahí van a crear sus propias empresas. Sí, es correcto y siempre, ¿no? Limitando al gobierno. Siempre hay que asegurarnos de que el gobierno no vaya a crecer más allá porque si no, malogra las inversiones privadas. Entonces tenemos que dejar que el gobierno deje de crecer. Eso es lo primero que tenemos que asegurarnos, que deje de crecer el gobierno y retrocederlo en cuanto a las funciones que no le corresponden. Las que le corresponden son seguridad, justicia y obras públicas y tenerlo ahí amarradito, bien amarradito constitucionalmente si se puede y dejar que el resto haga el mercado para sacar a la pobreza pues a estos 9 millones de una sola vez y que las inversiones privadas de cualquier parte del mundo vengan y aterricen y abran el mercado y digan, caramba, aquí se puede invertir porque acá no se cobra impuesto a la renta, sino solamente un IGB, acá además para poner una empresa no necesitas pasar por 5 trámites, sino por uno, además la moneda peruana podemos convertirla incluso con patrón oro, nos asociamos con el BRIC, ahí tenemos ahí grandes potencias como Rusia, China, Pakistán, India, y tenemos buenos mercados que podemos aprovechar. Es decir, se puede hacer muchas cosas con reformas liberales para que la economía crezca y no estar dependiendo del que el Estado te dé bonos, te dé transferencia, te aumente los sueldos al sector público, gaste más
en obras públicas, que ya sabemos en qué acaba, en corrupción. Entonces nos liberamos de ese estatismo, que es el problema del Perú, que está castigando al productor, al inversionista, y dejamos de que eso transcurra y se haga más de libre mercado, para que la gente encuentre trabajo por todos lados y no tenga miedo a pasarse de un trabajo a otro, porque justamente porque no tenemos esa oportunidad de mercado libre, que la gente tiene miedo, ¿no? Se aferra mucho a su trabajo. ¿Cuánto Cuando le es? pueden pagar bien o más, le pueden pagar incluso si es que se pasa de trabajo a otro trabajo con un mercado libre. De otra manera no vamos a poder salir de este problema, ¿no? ¿Cuántos ministerios debería haber? 6 debería ser, 6 nada más. Debería ser ¿Cuáles? defensa, interior, relaciones exteriores, justicia, una que sea infraestructura, hacienda, ya no Ministerio de Economía y Finanzas, y de ayuda social, llamada así por los voucher me refiero a entrega de bonos Sí, el pagados sistema a de los voucher de más Friedman, ¿no? pobres, sí, al estilo Friedman, pero tanto en educación, en salud y en pensiones, para hacer la transición hacia el capitalismo liberal, como se hace en China, como se hizo en los países excomunistas, donde se le entrega para que justamente en esa transición dejen de ser pobres en 5 años y ya no dependan más de los bonos y ya las familias pagan con su propio bolsillo y además van a ganar más de 8.000, 9.000 dólares mensuales, que es lo que han logrado los países que han hecho esa reforma, y estemos entre los 10 primeros países como Irlanda, por ejemplo, que están dando la batalla por ser los primeros, Singapur también, con 80.000, 60.000 dólares al año, ¿no? Eso es lo que el Perú puede, pues, pero necesita Tranquilamente, ¿no? reformas, ¿no? ¿Y ves algún candidato de centro a la derecha, por la izquierda no creo que haya, que proponga esto? Cerca de esta propuesta está el partido Sí Creo, Carlos Spa, que ahí en su ideario sale ahí y ha dado Por ahí, ¿no? sí, ha dado una entrevista hace poco y se ve bastante cerca. Me gustaría que fuera más radical, fuera más duro con esa palabra de hay que reducir el tamaño del Estado, abrir todos los mercados, privatizar las 110 empresas públicas que todavía faltan, es decir, ser más agresivo para que conquiste justamente esa votación que por ahí anda buscando cosas nuevas, totalmente diferente a la izquierda, para que la gente pueda creer en que se puede crecer a más del 7, 8%, atraer la inversión privada de todas partes del mundo y hacer pues de que la economía crezca, sea potente y además tengamos un gobierno que funcione, porque hay que garantizar también lo político, ¿no? Tú sabes que eso de 6 presidentes en 6 años, pues nadie, Claro, hay una estabilidad que es imposible gobernar. nadie va a venir a invertir cuando cambian las reglas de juego, cambian los presidentes así, ¿no? Entonces hay que darle estabilidad democrática y eso es lo que se hace cuando el gobierno es limitado, cuando es chiquito, pero fuerte, presente en seguridad, justicia. Ahí tiene que estar presente el Estado en todos los rincones de la patria, comisaría, fiscalía, poder Claro, judicial. seguridad, Eso tiene que justicia y estar obra así pública, ¿no? distribuido, ¿no? Distribuido a nivel nacional. En eso se debe forzar el Estado de meterle plata a la justicia, plata a la seguridad y meterle mucho billete en la parte de carreteras, Pero caminos, si, puertos, aeropuertos. Nada si, más, eso nada si el más. Estado no puede garantizarlos, seguridad es un Estado fallido, ¿no? Claro, pues, porque como se mete a dar presupuesto al Ministerio de Cultura, al Ministerio de la Mujer, que no hacen nada ni por la mujer ni por la cultura, claro, ¿qué va a alcanzar el billete para la policía, para su comisaría, para su internet, para que esté en fibra óptica, los patrulleros caminen, le echen más gasolina, los Cámaras sueldos en de todo los el país, policías ¿no? mejores? Y además se puede hacer con billetes, se puede hacer reforma de la policía, porque hay que sacar más los elementos también. Al Ministerio Público hay que meterle billete para la reforma. Al Poder Judicial hay que meterle billete para sacar a los malos jueces y poner a otros mejores. Con billetes se hace, con dinero. Pero ese dinero está pues desperdiciándose en ministerios de inclusión, desarrollo social, que de inclusión no tienen nada, esos son para los amigos del gobierno. Claro. Uno tiene que Y ser más ha ido consecuente. creciendo el Estado, ¿no? Claro, crece pero para mal, no crece para bien, Pura ¿sí? grasa, crece de pura grasa, ¿no? Engorda, Claro, mejor dicho, la no. palabra exacta, ¿no? Sí, pues, y eso hay que hacer con derogación de leyes malas, insisto, derogación de leyes malas, y eso el poder lo tiene el Congreso. Ahora, el próximo Senado, ese es el que va a tener el más poder de todos los que han habido, de todos los senados que han habido en la ¿Y tú historia estás a favor de la constitucional. bicameralidad? Porque es más funcionarios, son más funcionarios públicos, Pero ¿no?
pero claro, la bicameralidad se hace como una reforma política completa. Lo que han hecho estos sinvergüenzas del Congreso es hacer una bicameralidad para reelegirse y poner lo peor de ellos ahí en el Senado y vamos a tener al Fujimorismo, APP y los partidos ahorita y van a estar controlando de nuevo el Congreso, pero ya no van a necesitar 66 votos o un poco más, con 31 nomás. Con Claro, 31 porque el le puedes Senado vacar al puede hacer lo que presidente. quiera, ¿no? Porque el Senado, yo he Sí, revisado, puede agarrar un proyecto que le llega de la del Cámara Baja de diputado los si lo Diputados rechazan. y reformarlo totalmente y aprobarlo, ¿no? Y aprobarlo. Y entonces eso significa que el poder lo tienen ellos en el Senado, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un desequilibrio de poder, el presidente va a estar siempre con el miedo a pelearse con el Senado, pero el Senado, repito, va a ser una réplica o una dúplica, digamos, de lo que se ha venido haciendo porque se va a extrapolar en dos, ¿no? Diputado vas a tener lo peor de lo peor y más aún en el Senado vas a tener la reelección de los que ahorita son congresistas, van a pasar al Senado y ellos van a querer controlar el Perú desde el Senado, ¿no? Y es peligrosísimo, porque ya sabemos qué prácticas la vienen haciendo con tal de asegurarse que sus partidos funcionen en todas las entidades públicas y se partidariza todas las entidades, ¿no? Los gobiernos regionales, municipales, con las elecciones del próximo año, se van a ver cómo van a ser feudos, ¿no? Unos van a tomar el Poder Judicial, otros van a tomar el Poder, el Ministerio Público, otros van a tomar el Ejecutivo, se van a repartir. ¿Por qué? Porque no va a haber reformas, pues ellos no van a querer hacer reformas políticas digamos, a ver, una reforma política seria sería eliminar la ley de partidos políticos, porque la ley de partidos políticos tal como está ahora está hecha justamente para deslegitimar al emprendimiento político nuevo y decir, bueno, ya ha sido suficiente, 41 partidos y como ya sabemos que los 41 se parecen entre sí, porque de liberal no tienen nada esos grupos, entonces van a decir, no, esto no puede seguir así, la gente está descontenta, así que vamos a achicar el universo de los partidos legítimos, legales, lo vamos a convertir en 10. Y esos 10 van a seguir siendo del mismo espectro político de la izquierda y la gente va a seguir renegando, pero como ellos tienen el control del Senado, entonces esa reforma de eliminar financiamiento público, partidos políticos, reconstituir las leyes electorales, eso va a quedar postergado. Van a creer que el problema es el número de partidos. No, el problema no es el número de partidos, sino las leyes malas que hay alrededor del mundo político. En, Que ha hecho de esa manera el 43, ¿no? 43 para ir partidos. terminando, me comentan fuentes del Parlamento que el cambio del MEF, de la salida de Salardi, para poner en su lugar a Raúl Pérez Reyes, es porque ya han conversado, los del Congreso quieren más presupuesto y así ya se quedó conversado el tema de la censura, no va a haber censura a Adrián Sen. ¿Es probable que esto ocurra? Sí, ¿no? Sí, bueno, además quieren que le den su permiso al Vaticano para visitar al Papa. Seguramente se lo van a dar, ya lo complació a Acuña, ya lo complació al Fujimorismo, así que ya creo que va a tener su permiso para ir con su ministro de Economía, que le dice sí a la presidenta en todo, ¿no? Porque errores gruesos ha tenido con este tema del aeropuerto, ¿no? Que no se ha puesto de acuerdo Claro, demorado, recién va a entrar en operaciones en junio y sí, no sabe cómo y, y, funcionará, ¿no? y 12 horas paralizado un aeropuerto. ¿Dónde se ha visto eso? 12 horas paralizados, ahí va a estar, vamos a esperar que todo se adecue y todo. Cuando eso se hace gradual, no se hace así como... El actual aeropuerto no debió servir para vuelos nacionales y el otro para internacionales y conectados con a un sistema de transporte, no sé, un bus, una cosa así. Sí, yo creo que eso se lo dio dejado al sector privado que maneje. Por eso digo que como el sector estatal está metido en todo y nada hace bien, menos aún ahí en el aeropuerto se ve pues la incompetencia del Estado, eso tiene que ser privado. Lo que tú tienes que dejar solamente es el orden nada más, pero el resto de la gestión de aeropuertos, la gestión de los controladores aéreos, que más parece una cofradía ahí de los que ganan mucho dinero y poco hacen o se extralimita en su sobretrabajo, y dejar al Estado que construya carreteras, caminos, en lo básico, el resto sector privado, para dinamizar la inversión y generar más empleo, ingreso y para que todo le vaya bien al Perú. Pero optan pues por la burocracia, ¿no? Ah, Claro. no, tiene que controlar aquí todo esto, ¿no? Entonces, estos cambios en el MEF, en el Mininter y MTC salvarían a Adrián Sen de la censura. Bueno, yo al menos en los últimos días se ha visto de que han aflojado.
o sea, que han estado buscando Por algo algún precisamente tipo se de... dan cambios en estos sectores, ¿no? Por ejemplo, Mininter, el tema de Patas, MEF más presupuesto, y MTC tenía que darse porque Salardi va a pasar al Ministerio de Economía. Sí, entonces el señor Pérez Reyes, bueno, ya se consolidó hasta seguramente finales de la gestión del gobierno de la señora Boluarte, seguramente va a ir por el gasto excesivo y ahí de nuevo el Consejo Fiscal le va a estar jalando las orejas al ministro de Economía porque no ha mantenido la regla del 2%, sino que va a llegar a 3,7 o tal vez. Si tuvo que ser censurado Adrián Sen a tu juicio. Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que hacía falta Un oxígeno refresco total de gabinete, ¿no? completo, completo y salvar a este gobierno porque, bueno, también no lo pueden sacar a partir del 28 de julio, ¿no? Hacia adelante, pero Claro. salvar al gobierno para que haga una buena transición, ¿no? Hacia Y adelante, ¿no? si, como todo indica, mañana no censuran a Adrián Sen, ¿se va a atizar estas movilizaciones? Lo del paro de transporte, tú sabes que es el paro de transporte es político, ¿no? Tú sabes que No sé, sí. digamos, el Pero impulsor la gente pertenece al amarra partido no de hace nada, Antauro. ¿no? Sí, o sea que ese paro es político. A mí me queda claro que no tiene de transporte nada, sino que están tratando de juntarse también con los sindicatos estos que tienen miedo a la fusión de las 14 programas, se han juntado ellos, más en las regiones. Las mismas regiones también le tienen un hambre al gobierno. Yo he venido de Cusco, de Puno, y he visto pues que están contra Lima así por todos lados. Entonces están buscando pretextos de cómo movilizar ahí a la gente, ¿no? Pero vamos a ver con este cambio de ministro de cuánto le baja la presión a la olla, ¿no? Porque está demasiado, digamos, como esperando que caiga la señora Boluarte, porque ya cuánto le queda, 1% aprobación, 2%, ¿no? O sea, En están el margen de esperando. error ya está, todos la Sí, desaprueban, ¿no? está como equilibrista ahí, tratando de no caerse de la cuerda. Vamos a ver cuánto pueden sostener los del Fujimorismo, APP y Podemos, que esos son, más Perú Libre, ¿no? Que son los 4 partidos que sostienen al gobierno, ¿no? Ok, José Luis, muchas gracias por la entrevista. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a ti. Ok, amigos, esta fue la edición del martes de su programa Sin Anestesia. Eh, si se tiene que reducir definitivamente la pobreza, no puede ser que 9,4 millones de peruanos sigan siendo pobres, y esto es recortando el gasto público, todo recortando el Estado, quitándole la grasa y aplicando políticas que realmente sirvan para que la ciudadanía pueda desarrollarse y no obstruir el proyecto personal, proyecto de vida de cada peruano. Y además, culminamos la entrevista en vivo, nos enteramos de que se cambiaron a los ministros de Economía, de Transportes y del Interior. Esto habría sido negociado para que Adrián Sen no sea censurado. Veremos cómo reaccionan las calles, eh, qué pasa más adelante, pero tuvo que ser censurado. Definitivamente, Gustavo Adriansen tuvo que ver, como señaló José Luis, un cambio total en el gabinete para que ocurra un refresco y la presidenta pueda llegar, durar hasta el 28, hasta las elecciones hasta el otro año, ¿no? Hasta el 2026, cuando son las elecciones en abril. Nos vemos mañana en una nueva edición de Cien Anestesia. Chau, chau.